Soluciona el ejercicio 1.18 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este ejercicio 1.18 nos dice lo siguiente. Calcula la potencia absorbida o suplida por cada elemento en la figura 1.29. Y bueno, esa figura 1.29 está conformada por este circuito del inciso A y este circuito del inciso B. Entonces busquemos las potencias de cada elemento del circuito A. Este circuito está conformado por tres elementos, los cuales son una fuente de voltaje, un resistor 1 y un resistor con el nombre de 2. He creado esta tabla donde iremos apuntando los datos de cada elemento. Comencemos con la fuente de voltaje. Primeramente apuntamos la fórmula, la cual es potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir nuestros datos, pero tenemos que analizar el elemento. Tenemos un elemento con 9 volts entre sus terminales. Ahora analicemos la corriente. Tenemos una corriente de 4 amperios que está aquí. Si seguimos la dirección que está tomando esta corriente, vemos que la corriente en el elemento que estamos analizando entra por el negativo y sale por el positivo. O entra en el lugar que tiene menor voltaje y sale por el lugar que tiene mayor voltaje. Esto no cumple con la convención de la corriente, en donde la corriente viaja del positivo al negativo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar el voltaje de este elemento como negativo. Es decir, en la fórmula sustituimos el voltaje como menos 9 volts. Y la corriente se mantiene siendo esta de 4 amperios. Finalmente multiplicamos menos 9 por 4 da como resultado menos 36 watts. ¿Ok? Hemos encontrado la potencia de la fuente de voltaje. Ahora encontremos la potencia del resistor 1. Primeramente apuntamos la fórmula, la cual es potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora sustituimos los datos analizando el elemento. Tenemos un resistor que tiene entre sus pines 6 volts. Ahora analizamos la corriente. La corriente vemos que está acá y, como observamos, entra por el lugar con mayor voltaje del resistor o del elemento y sale por el lugar que tiene menor voltaje. Por lo tanto, el sentido de la corriente y del voltaje es correcto. Entonces sustituimos el voltaje tal cual lo tenemos, el cual es 6 volts. Y la corriente la tomamos de igual forma, la cual es 4 amperios. Hacemos la multiplicación de 6 por 4, esto dará como resultado 24 watts. Y hemos encontrado la potencia del elemento 1 o del resistor 1. Ahora busquemos la potencia del resistor 2. Primeramente apuntamos la fórmula, la cual es potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora sustituimos los datos analizando el elemento. Vemos que tenemos un resistor que entre sus pines tiene 3 volts. Ahora analizamos la corriente. La corriente vemos que viene por acá, entra por el lugar con mayor voltaje del elemento o del resistor y sale por el lugar que tiene menor voltaje. Por lo tanto, cumple con la convención de la corriente. Entonces copiamos el voltaje tal cual, el cual sería 3 volts y la corriente sería de 4 amperios. Ahora sí, realizamos la multiplicación. 3 por 4 da como resultado 12 watts. Y esta es la potencia de este elemento. Y hemos encontrado la potencia de los elementos del circuito A. Entonces ahora busquemos la potencia de los elementos que conforman el circuito B. En este circuito B tenemos 4 elementos, los cuales son
una fuente de voltaje, un elemento 1 que conoceremos como resistor 1, una fuente de voltaje dependiente y un elemento 2 que conoceremos como resistor 2. Además, he creado esta tabla donde pondremos los datos de cada elemento y la potencia que le corresponde a cada elemento. Entonces ahora busquemos la potencia de la fuente de voltaje. Lo primero que hacemos es apuntar la fórmula de la potencia, la cual es voltaje por corriente. Ahora sustituimos los datos, pero analizando el elemento. Vemos que esta fuente tiene 24 volts entre sus terminales. Ahora analizamos la corriente. Vemos que la corriente nos está indicando una dirección hacia allá y es de 3 amperios. Ahora, si hacemos más flechas hacia esa dirección, vemos que la corriente entra en el lugar con menor voltaje de la fuente de voltaje y sale por el lugar con mayor voltaje de la fuente de voltaje. Y esto no cumple con la convención de la corriente, la cual nos dice que la corriente viaja del lugar con mayor voltaje al lugar con menor voltaje. Por lo tanto, para corregir esto, lo que tenemos que hacer es tomar la corriente como negativa. En vez de poner 24 volts, ponemos menos 24 volts. Y la corriente la tomamos tal cual, la cual es 3 amperios. Finalmente realizamos la multiplicación de menos 24 por 3 y esto dará un resultado de menos 72 watts. Y esta es la potencia de la fuente de voltaje. Ahora busquemos la potencia del resistor 1. Primeramente apuntamos la fórmula de la potencia, la cual es potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora sustituimos los datos analizando el elemento. Vemos que este resistor 1 tiene entre sus terminales un voltaje de 10 volts. Ahora analizamos la corriente. La corriente vemos que tiene este sentido y que entra por el lugar con mayor voltaje del resistor y sale por el lugar con menor voltaje. Esto cumple con la dirección correcta de la corriente. Por lo tanto, el voltaje lo tomamos tal cual, el cual es 10 volts. Y la corriente también la tomamos de la misma forma. Esta corriente es de 3 amperios. Ahora solo faltaría multiplicar. 10 por 3 da un valor de 30 watts. Y esta es la potencia de este resistor 1. Entonces ahora busquemos la potencia de la fuente de voltaje dependiente. Primeramente apuntamos la fórmula, la cual es potencia es igual a la multiplicación del voltaje por la corriente. Ahora analizamos el elemento. Vemos que no nos dan el voltaje que hay en este elemento. Nos dicen que está sujeta a la corriente I0. Por lo tanto, identificamos el valor de esa corriente y vemos que son 3 amperios. Por lo tanto, realizamos la multiplicación. 3 por 3 nos da 9 y esos son volts, ya que es una fuente de voltaje dependiente. Ahora ya tenemos el voltaje en el elemento. Ahora analizamos el sentido de la corriente y por qué lugar entra o por qué terminal entra en la fuente dependiente. Vemos que tenemos la corriente con esta dirección, realizamos más flechas siguiendo el mismo sentido y vemos que la corriente entra por el lugar con mayor voltaje y sale por el lugar con menor voltaje de la fuente de voltaje dependiente. Por lo tanto, cumple con el sentido correcto de la dirección de la corriente. Por lo tanto, tomamos el voltaje como positivo o tal cual nos dan, el cual es 9 volts y lo sustituimos.
Ahora tomamos la corriente. La corriente son 3 amperios. Y ahora solo faltaría realizar la multiplicación. 9 por 3 nos da un valor de 27 watts. Y esta es la potencia de la fuente de voltaje dependiente. Finalmente encontremos la potencia del resistor 2. Primeramente apuntamos la fórmula, la cual es potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora sustituimos los datos, pero analizando el elemento. Vemos que este elemento tiene un voltaje de 5 volts entre sus pines o sus terminales. Ahora analizamos por qué lugar entra o por qué terminal entra la corriente. Vemos que tenemos una corriente que tiene esta dirección y que es de 3 amperios. Ahora vemos que la corriente entra por el terminal con mayor voltaje y sale por el terminal con menor voltaje. Por lo tanto, cumple con la dirección de la corriente. Entonces únicamente sustituimos el voltaje tal cual. El voltaje es de 5 volts. Ahora la corriente es de 3 amperios. Solo bastaría realizar la multiplicación. 5 por 3 nos da 15 y son watts. Y esta es la potencia del resistor 2. Y hemos terminado este circuito B y hemos terminado este ejercicio 1.18. Como siempre te habla tu amigo Iván 4.0. Quiero ser mi mentor y te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado la explicación del video, la información del video, si te apasiona la ingeniería como a mí, el aprendizaje de las matemáticas, la obtención de conocimientos y la creación de cosas. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.